Hoy seguiremos, si Dios permite, ¿no?, con la meditación de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, ¿no?, los colosenses. Es lo como nos gusta hacer. Vamos a orar antes de meditar en la palabra, entendiendo que la palabra de Dios es vida, es poder y es la verdad, ¿no? Y la podemos discernir solo por el Espíritu. Entonces necesitamos que el Señor nos guíe y vamos a orar antes de empezar. Padre, te alabamos por tu gran amor, te alabamos, te exaltamos como hemos cantado, Señor. Tú eres el Dios eterno, verdadero, no hay otro como tú, Señor. Todo lo demás creado es tu creación, y todo lo inventado por el hombre, Señor, que el hombre levanta como dioses, son nada más que falsos dioses, porque tú eres el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el único digno de ser alabado, Señor. Y nosotros ahora rendimos nuestro corazón ante ti y pedimos, Señor, prepara la tierra de nuestro corazón para que recibamos la semilla de tu palabra. Queremos ser de aquella tierra buena, Señor, que recibe la semilla y que da fruto. Pero, Dios, somos tan débiles que necesitamos que tú obres esto en nosotros. Necesitamos que tu Espíritu obre esto en nosotros, porque es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Tú eres aquel que nos convence de nuestro pecado. Tú eres aquel que nos convence del pecado, la justicia y el juicio. Tú eres aquel que quebranta nuestro corazón. Tú eres aquel que ministra el temor del Señor en nuestro corazón. Tú eres aquel que rompe la dureza de nuestro corazón y nos hace temer a ti, Señor. Y tú eres aquel que también nos hace guardar tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Es decir, si tú no lo haces, Señor, nosotros no podemos hacer por nuestra carne, porque sin ti nada podemos hacer. Y pedimos, Señor, ministra nuestro corazón en este momento, en esta mañana, y háblanos a través de tu palabra, Señor. Danos estos oídos que escuchan tu voz. Danos estos ojos que ven a ti, Señor, que te ven a ti, que ven tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Y te damos gracias porque tenemos tu palabra, tenemos acceso a tu palabra y podemos meditar en tu palabra, Señor. Y nos congregamos en una iglesia donde damos valor a tu palabra, la valoramos, no la despreciamos, Señor, sino que valoramos en cada cosa que hacemos, Señor, sea a través de las canciones, sea a través de compartir un versículo, sea a través de una oración. Padre, podemos dar el valor debido a tu palabra y honrarte a ti honrando tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias y te alabamos, Señor. Amén. Amén. Pues abre tu Biblia en Colosenses, estamos en el capítulo 3, vamos a leer hoy, ¿no?, y meditar hoy los versículos 20 y 21 para empezar, ¿no? Hoy vamos a caminar un poquito más, si Dios permite. Y estamos meditando en que el libro de Colosenses habla sobre la suficiencia de Cristo, que Cristo es todo lo que necesitamos, Él es suficiente, ¿no? La supremacía de Cristo, y en contraste con los sofismas, los pensamientos, las tradiciones humanas, ¿no?, que son vacíos. Y estamos meditando en que una vida que glorifica a Cristo, que honra a Cristo, lo honra, hemos visto las dos últimas veces, lo honra en el matrimonio, ¿no?, como marido, como esposa, y también lo honra, ahora vamos a ver, ¿no?, en la familia. Entonces, el versículo 20 dice, Colosenses 3, 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces, si hay hijos aquí, estad atentos porque la primera parte de la predicación hoy es para vosotros. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero hijos, tranquilos, que el Señor tiene todo preparado en su infinita misericordia, y también va a hablar a los padres hoy, ¿vale? Y el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, dice la palabra. Entonces, vemos que honramos a Cristo también en la dinámica, en la relación entre padres e hijos, ¿no? Yo he visto a algunos hijos tener un momento ahora de
de avivamiento interno aquí mientras yo leía a los padres. Algunos hijos decían, sí, Señor, ¿no? Háblale, Señor. Es curioso, ¿no? Que el texto fue escrito a padres que conocen el Evangelio y seguramente a hijos que también conocen el Evangelio a través de sus padres y que tienen un compromiso. Pero, ¿qué significa ser obediente en todo? Porque aquí dice, hijos, sed obedientes en todo a vuestros padres. Y quiero empezar por aquí porque muchas veces en todo es muy mal usado por los padres para manipular a los hijos y haciendo de esta manera producen desaliento en el corazón de los hijos. Entonces fijaros que en Efesios, recordaros que estamos siempre haciendo un enlace con Efesios. Efesios 5 dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, vemos que nosotros como padres tenemos en nuestras manos el poder, por así decirlo, como la responsabilidad que tenemos de producir aliento o desaliento en nuestros hijos. Tenemos el poder de producir que ellos se queden enojados o no enojados, dependiendo de nuestra postura, porque, a ver, solo el hecho de poner una disciplina ya causa enojo en nuestro corazón, ¿verdad? Que nadie nos gusta que nos discipline, que nos digan que estamos equivocados. Entonces, simplemente el hecho de tener que disciplinarles ya es un conflicto en su corazón como hijos. Ahora, si además de estos momentos estamos ahí, que venga, que pinchamos, ¿no? Entonces podemos llegar a producir ira en sus corazones. Ahora, hijos, ¿qué significa ser obediente en todo? Entonces, el mismo texto nos ayuda a comprender cuando dice, eso agrada al Señor. Al final del versículo dice, esto agrada al Señor. Entonces, solo hay una excusa, hijos, que tenéis para no obedecer a vuestros padres. Es si los padres piden hacer algo que es abominable delante de Dios. Entonces, un hijo no está obligado a hacer lo que el padre dice. Y claro, vamos siempre a los extremos, ¿no? Yo he visto padres en su ignorancia llevar y conducir a hijos a hacer cosas que son abominables delante de Dios. Incluso yo como joven estaba invitando a otros jóvenes que viniesen a la iglesia, que viniesen a congregar con nosotros, a participar de una reunión de jóvenes. Y he escuchado a un padre decir, prefiero que mi hija esté cada fin de semana en una discoteca que pise una iglesia. Nos dijo así. Y me chocó mucho. Yo tenía, yo creo que 20 años. Me chocó mucho. Yo dije, ¿cómo puede ser que un padre piense de esta manera? Pero lo hace. En su ignorancia lo hace, ¿no? Entonces, vemos que los hijos están llamados a honrar a Cristo a través de honrar a sus padres a través de la obediencia, de ser obedientes. Pero no es una obediencia ciega, entendiendo que por encima de todo está la obediencia a Cristo, ¿no? Entonces, siempre que oramos por estos países, ¿no?, que de la iglesia perseguida, vemos que hay hijos que al entregar su vida a Cristo están siendo una deshonra para sus padres dentro de la cultura. Entonces, ¿con qué ellos se quedan? ¿Van a deshonrar a Cristo para poder honrar a su padre, que su padre esté honrado dentro de la cultura? ¿O van a honrar a Cristo y van a perder toda su vida por honrar a Cristo? ¿Me entendéis? Entonces, hay un punto en que Dios nos llama a honrarle a Él sobre todas las cosas. Si yo como pastor me vuelvo loco y empiezo a decir que nosotros como iglesia tenemos que hacer cosas que son abominables delante de Dios, nadie está llamado a seguirme y a hacer las tonterías que yo diga. ¿Por qué? Nuestro mandato mayor es honrar y obedecer a nuestro Dios. Amén. Entonces, hijos y padres, ¿no? Dios nos deja claro que el objetivo de la obediencia es agradar al Señor por encima de todo. Y no es agradar a mí como hijo, ¿no? No es agradar a mí como padre, sino a Cristo como el Señor. Entonces, cuando habla de obedecer en todo, habla de honrar a nuestros padres con todo lo que hacemos. Y eso traerá honra y gloria a Cristo. Efesios 6:1 dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque esto es justo.
Entonces vemos que hay una dinámica, ¿no?, de dos responsabilidades. Si un padre le invita a su hijo a pecar, este hijo debe de obedecerlo. Ya hemos visto que no, ¿no? Y yo ya he oído cosas más feas que decir que las jóvenes, como este padre, ¿no?, del ejemplo que he dado, como padres que cogen a sus hijos jóvenes y les llevan, ¿no?, para estar con prostitutas y iniciales en una vida, ¿no?, de sexualidad totalmente aparte de la palabra de Dios. Y hay hombres que, aun diciendo que son cristianos, piensan que estas cosas son cosas de hombres y que hay que hacer. No. Lo que es contra la palabra, lo que es abominable delante de Dios, no hay que hacer. Y un hijo está excusado delante de Dios si dice: papá, lo siento, tú tienes autoridad sobre mi vida, yo te amo mucho, mi padre, pero yo tengo una autoridad sobre mi vida que es Cristo. Y esto es abominable delante de Él y yo no lo puedo hacer. No puedo hacer. Y puede decir que no a su padre en este sentido, ¿no? Entonces vemos que el patrón bíblico, ¿cuál es entonces? Obedecer en todo lo que glorifica al Señor, ¿no? Y si miramos Deuteronomio 21, esto es muy curioso. ¿Sabéis cuál era la paga de aquellos que eran rebeldes? Porque, bueno, la rebeldía ha estado ahí en toda la humanidad, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron. ¿Sabéis cuál era la paga de los rebeldes? Pagaban con su vida. Les sacaban del campamento y los mataban apedreados. Se morían. Los hijos que eran desobedientes, que eran rebeldes, para afuera y a morirse. Entonces, fijaros, cuando en los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, se nos hace más claro, ¿no?, el entendimiento, porque si tú no honras, te vas a morir. Así de claro era, y así de fuerte. Dios mira y quiere que entendamos lo que es la rebeldía delante de Dios, ¿no? La rebelión, así de seria Dios la tiene. Dice que Dios compara la desobediencia, ¿no?, la rebelión, como el pecado de hechicería, ¿no?, delante de Dios. Es algo muy serio. Entonces, deshonrar a los padres es algo muy serio, porque estamos deshonrando al mismo Señor, que dijo que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y aquí, ¿no?, en Efesios, que hemos leído que es justo, dice, es justo honrar a los padres. Y yo no sé si estáis viendo, vosotros que sois padres, ¿no?, pero tenemos una gran responsabilidad de honrar a Dios, como dice en Efesios, instruyendo a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Y esa debe ser nuestra meta y nuestra responsabilidad como padres. Entonces, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ellos se pueden desalentar, dice la palabra. Yo creo que estas palabras nos recuerdan que nosotros, ¿no?, podemos tener las más buenas intenciones. No, yo hago esto porque quiero enseñar, ¿no? Yo ya he visto, ya he padecido, no con mi padre, sino con un líder espiritual, diciendo: es que te considero como un hijo. Y hacía cosas terribles que dañaban a mi corazón, de los hermanos, incluso de sus propios hijos que estaban allí. Y decían: es que vosotros no entendéis, yo lo hago por amor. Es que yo os amo mucho. Amo con desesperación, entonces tengo que hacer algo. Y dañaba a nosotros y a sus hijos mismos que estaban ahí, con sus palabras, con sus actitudes, con su manera de atacar a la conducta que teníamos, que muchas veces no era ni pecado, simplemente no era la manera que Él le gustaría que hiciésemos. Entonces, padres, a veces con la buena intención de nuestro corazón, ¿no?, podemos acabar desalentando a nuestros hijos. Entonces, esto es algo que produce temor en mi corazón, ¿no?, para que yo pueda tener el discernimiento como padre, para no crear un desaliento en el corazón de mi hija. Y así yo creo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿no?, que entendamos que con la mejor de las intenciones podemos llegar a pecar y a lastimarles. Entonces,
Alguno me puede preguntar, pero pastor, ¿cuándo pecamos entonces así con nuestros hijos? ¿Cuándo podemos acabar provocándoles la ira? Y yo puedo decir, mira, cuando nosotros intentamos manipularles por la autoridad que tenemos con ellos, cuando les controlamos para que hagan lo que queremos que hagan porque no cumplieron nuestras expectativas, cuando queremos usarles para que sean mi trofeo. Mira qué perfecto que es mi hijo, mira qué perfecta que es mi hija. Cuando queremos que la gente me alabe por la crianza que he hecho, ¿no?, con mis hijos, para que vean cuán bueno soy yo como padre, ¿no?, como madre, para que hablen de mi reputación, cuando nos enfocamos más en pastorear su conducta que su corazón. Dios nos llama a pastorear el corazón de nuestros hijos, no su conducta. Su conducta habla de lo que está en su corazón. Entonces necesitamos pastorear su corazón para que luego su conducta cambie. Pero si estamos solamente machacando la conducta, lo que hacen, vamos a herir su corazón, porque su corazón está herido y necesita ser sanado. Y la mayor herida que hay en el corazón del ser humano es el pecado, que nace en nuestro corazón. Entonces, padres, están atentos para enfocarse en el corazón, en su corazón, el corazón de vuestros hijos, y no solo en su conducta. En el seminario que hicimos, ¿no?, de Sendas Antiguas, habla sobre separar, ¿no?, separar la identidad de lo que el hijo está haciendo, de su conducta. Entonces, si un hijo tiene una actitud rebelde, al vez de decir, deja de ser rebelde, porque cuando decimos esto estamos usando el verbo ser y estamos construyendo su identidad y diciendo que es rebelde. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues, que ellos van a entender, ¿no? Bueno, si mi padre y mi madre dicen que soy rebelde, es que soy rebelde. Ahora, podemos separar la actitud de rebelión y construir una identidad sana y decir, hijo, hija, estás teniendo una actitud que es de rebelión, que es de rebeldía, y esto es abominable delante de Dios, pero Dios no te ha creado así. Tú eres obediente. Dios ministra obediencia en tu corazón. Entonces, deja de actuar de esta manera y actúa de la manera como Dios te creó. ¿Me entendéis? Vamos construyendo la identidad para que entiendan lo que Dios quiere ministrar en sus corazones. Ahora, claro, hay que entender que cuando uno aún no entregó su vida a Cristo, lo que le nace es lo que la carne, ¿no? Ya no es una nueva criatura, aún es la vieja criatura que está reinando. Entonces, esto hay que entender también para ministrar la salvación, ministrar el Evangelio, hasta que nuestros hijos puedan de verdad entregar la vida a Cristo. Entonces, miremos de ministrar su corazón. Revisemos, ¿no?, lo que estamos haciendo como padres con ellos, y si vemos que estamos provocando ira en ellos, debemos clamar la ayuda del Señor, y también necesitamos pedir consejo y ayuda a otros hermanos para decir, mira, hermano, está pasando esto conmigo, ¿no?, con mi hijo, con mi hija, me puedes aconsejar, me puedes, ¿no?, hermanos que tú veas que también están buscando hacer la voluntad del Señor en esta área. Ahora bien, puede ser que tu hijo sienta rebeldía si tú le quieres enseñar el Evangelio, porque él no es creyente aún, ¿no? Porque si no nació de nuevo, él puede poner una oposición abierta a lo que tú le digas. Y es tremendo que el apóstol aquí pone, ¿no?, el apóstol Pablo pone un énfasis diciendo, cuando dice, ¿no?, que debemos criarlos en la disciplina del Señor y en la instrucción del Señor. Entonces, esta es nuestra prioridad. Entonces, es estar enfocado. Tu hijo ya entregó la vida a Cristo. Vale, entonces piensa que es una nueva creación. Él tiene ahora el Espíritu Santo de Dios que le ayudará a vencer y a luchar en contra del pecado. Aún no entregó la vida a Cristo, entonces el Evangelio. Hay que ministrar su corazón el Evangelio, hasta que él pueda entregar su vida a Cristo, porque si no,
no, de nada sirve estar luchando en contra de la actitud, de la conducta que tiene, porque está entregado a su corazón de pecado. Entonces, educarlos, ministrarles, Dios nos llama a hacerlo de una manera que no sea legalista, sino de una manera que traiga la gloria a Dios. Entonces, Padre, ¿estáis instruyendo a vuestros hijos en el temor del Señor? Dice, hijos, obedeced, honrad a vuestros padres. Y aquí hay una doble vía, ¿no? Como ya hemos dicho, la parte de los hijos hacia los padres, pero también la parte de los padres hacia los hijos. Y si yo tuviera hoy una conversación abierta y sincera, ¿no?, con vuestros hijos y les preguntase, ¿creéis que vuestros padres os están instruyendo en la disciplina y el temor del Señor? ¿Veis que vuestros padres os están instruyendo en el temor del Señor de una manera bíblica? ¿Están preocupados con tu corazón o están preocupados solo con las cosas que haces? Entonces, padres, ¿cuál sería la respuesta de vuestros hijos? Igualmente a los padres, ¿no? El Señor pone la atención a los hijos también. Y entonces, si preguntásemos a vuestros padres, hijos, si yo llegase a cada padre y preguntase, ¿tu hijo, tu hija es obediente? ¿Te hace caso? ¿Te honra? ¿Qué es lo que vuestros padres me dirían? ¿Creéis que ellos dirían, sí, bueno, a veces resiste un poco, pero sí me hace caso, va haciendo, ¿no? ¿O será que ellos van a decir con tristeza en su corazón, no sé más qué hacer porque va a su bola, no me escucha y no sé más qué hacer? ¿Qué creéis que vuestros padres me dirían a mí? ¿O creéis que ellos dirían, no, mi hijo, mi hija tiene sus luchas, tiene sus dificultades, pero está aprendiendo a honrar a Dios a través de la obediencia, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude a ser hijos que honren a Dios y a padres que honren a Dios. Amén. Bueno, y finalmente, en estos últimos minutos ahora, vamos a salir un poco ahora de la estructura familiar y vamos a ver que una vida que honra a Dios no solamente lo honra en el matrimonio y en la familia, sino también lo honra en el trabajo. Y quiero ser muy preciso también en este punto, ¿no? Vamos a leer Colosenses 3, vamos a leer del 22 al 25 y luego el 4:1. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25 y luego el 4:1. Dice así la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego el 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es interesante cómo el apóstol Pablo cierra esta secuencia, ¿no?, de exhortaciones, hablando también a los siervos y a sus señores, ¿no? Vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? Los siervos eran parte de la dinámica familiar antiguamente, en esta época que Pablo estaba escribiendo, ¿vale? Incluso en muchos países de Latinoamérica hoy en día hay la costumbre de contratar una persona para que esté viviendo en la casa, ayudando y sirviendo, y luego de lunes a viernes y luego el fin de semana se va a su casa para estar con su familia.
Hay muchos lugares que aún lo hacen hoy día, por la necesidad que la persona tiene de trabajo y la necesidad que la familia tiene. Y en la época que el apóstol Pablo escribió esa carta, no está hablando a estos esclavos que estábamos acostumbrados, ¿no? Estos que estaban llenos de cadenas y que estaban ahí picando piedra y que con los capataces ahí, los hombres, ¿no? Dando latigazos y diciendo, venga, trabaja. No, no es esa clase de esclavitud, ¿no? De siervo y señor que está hablando aquí. A este siervo de la época del apóstol Pablo se le proveía todo el alimento que necesitaba, todo el techo que necesitaba. Él hacía parte de la estructura familiar. Incluso el siervo salía de la casa del amo, iba a comprar cosas para traer a la casa, administraba a otros trabajadores, ¿no? Hacía cosas allí en la dinámica familiar. Entonces, era tan fuerte esto que se veía la honradez o la reputación del Señor por el bien que eran cuidados sus siervos. Fijaros. Entonces, ese es el contexto que el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Ahora, vamos a ir un poquito más antes en la historia, ¿no? ¿Os acordaros de Potifar y de José de Egipto? ¿No? ¿Qué pasó con él? José de Egipto fue vendido por sus hermanos como esclavo. Entonces llegó a la casa de Potifar y empezó a crecer, y de repente él le pone como para gobernar todas las circunstancias de la casa. Dice que Potifar ya no tomaba ninguna decisión, puso todas las manos de José. Él organizaba todo, todas las posesiones, todo lo que tenía, era José el que lo tenía allí, organizado bajo su autoridad. Entonces, ¿veis cómo era la clase de siervos, ¿no? Que la palabra está hablando. Entonces, quiero que tengáis esa imagen de relación, ¿no? Porque esa es la imagen que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de honrar a Dios en nuestro trabajo? Bueno, nosotros al trabajar tenemos jefes, ¿no? Personas que están a nuestro cargo, o si no, que son responsables de nosotros, y también hay otros que tenemos responsabilidad sobre ellas, ¿no? Y vamos a ver entonces 4 exhortaciones puntuales de cómo podemos honrar a Dios en nuestro trabajo. Y vosotros que aún no estáis trabajando, ¿no? Pensad, o que estáis estudiando, pensad en vuestros maestros como vuestros jefes también, ¿vale? Porque esto sirve aquí también. Primer lugar, debo de cumplir mis responsabilidades diligente y honestamente. Versículo 22 dice, obedezcan en todo a sus amos terrenales. ¿Qué quiere decir con a todo? ¿A precisamente todo? No, ya hemos visto que no, ¿verdad? A todo lo que se te ha encomendado hacer. Entonces, tú tienes una descripción de trabajo, tienes algo que se te ha asignado a hacer. Entonces, en esto el Señor quiere que seas diligente, responsable y honesto. Así el Señor nos llama a honrarle con nuestro trabajo. Segunda cosa, segundo principio, ¿no? O responsabilidad. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad de manera sincera para honrar a Dios. De manera sincera para honrar a Dios. El versículo 22, la parte B, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, mi trabajo debe ser un trabajo íntegro. Porque hay trabajadores que solo hacen lo bueno, ¿no? Cuando llega el jefe parece una máquina, haciendo todo, ¿no? Cuando el jefe se va, dice, bueno, ahora lo tomo, ¿no? Lo toma ahí más relajado y va dejando las cosas para el último momento, ¿no? El Señor dice que no debemos de hacer así, porque al fin y al cabo estamos viviendo una mentira, ¿no? Porque hacemos con que el jefe se crea una cosa que no es verdad. Porque se piensa, mira qué buen trabajador que es, pero luego cuando no está, de buen trabajador no hay, ¿no? Igual uno cuando está en el instituto, ¿no? Se les asigna un trabajo, ¿no? Y están ahí con su ordenador, entonces empieza a mirar otra página que no tiene nada que ver con la clase, ¿no? Y están ahí, y luego se acerca el maestro y cambia, ¿no? Cambia la página, ¿y qué tal estás haciendo, no?
pensamos que estamos engañando al maestro, y puede ser que sí, ¿no? Porque somos fáciles de ser engañados, ¿no? Incluso digo a los jóvenes, si quieren engañarme, es fácil engañarme, pero a Dios nadie le engaña, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos actuando, ¿no? ¿Estamos honrando al Señor en las tareas que nos están siendo asignadas? Y aquí en la palabra vemos que el Señor quiere que hagamos no sirviendo al ojo del hombre. Es decir, aunque nuestra autoridad no esté mirando, en el caso de los hijos también, ¿no? Aunque vuestros padres no estén mirando, el Señor ve si estáis obedeciendo de verdad y de corazón, ¿no? Incluso podemos obedecer externamente, pero internamente estar desobedeciendo. ¿Cómo es esto, no? Una vez nos compartió un hermano que la maestra le dijo, siéntate, porque él estaba haciendo ruido en la clase, estaba estorbando la clase, y le dijo, siéntate ahora porque ahora es la hora de escuchar. Y él dijo que se sentó, pero dentro de ese, estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Quedaba todo el rato diciendo sí. Entonces, ¿se había sentado? Sí. ¿Se había callado? Sí. Pero en su corazón estaba de pie. ¿Veis la rebelión en el corazón, ¿no? Pero esto, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo por el maestro, solo para el ojo. Entonces, lo mismo puede suceder a nosotros como trabajadores, ¿no? Podemos querer hacer algo para que el hombre vea, pero en nuestro corazón estamos como que estoy haciendo esto, pero solo porque tú me dices, ¿no? Pero en mi corazón estoy haciendo otra cosa, ¿no? Esto no agrada al Señor. Él quiere que hagamos entendiendo, vale, aunque esto me parece raro, aunque esto me cueste, pero yo lo hago porque sé que a través de esto Cristo será glorificado en mi vida. Aunque nadie esté viendo, pero sé que Él será glorificado en mi vida. Entonces, por eso dice aquí, con corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando dice temiendo a Dios es recordando el Salmo, ¿no? El 139, ¿qué dice? Que el Señor está en todos los lugares, es decir, su presencia no podemos huir de Él. Podemos ir a lo más profundo del abismo, allí está. Podemos subir a lo más alto de los cielos, allí está también. No podemos escondernos de Él. Entonces, este temor de que el Señor todo lo ve, es el que debe movernos, ¿no? en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, para cumplir nuestras responsabilidades, para que podamos hacerlo de manera sincera. Y no para ser visto por los hombres, simplemente, ¿no? Entonces, el Señor nos llama a ser honestos, a ser íntegros, aun cuando nadie nos está viendo. Porque el Señor sí nos ve, ¿no? Entonces, tercer punto, debemos cumplir nuestra responsabilidad a pesar de las injusticias. A pesar de las injusticias. Y uno dice, pero ¿cómo así, no? El versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Y a qué se refiere esto? ¿No? Yo creo que en primer lugar que miremos nuestro corazón, ¿no? Que entendamos que la gente que actúa con injusticia, Dios les dará su paga. Es decir, si yo actúo con injusticia, con mi jefe, haciendo de esta manera, Dios también me dará su paga, porque estoy siendo injusto. Ahora esto es más fácil de ver, ¿no? Lo más difícil de ver es, o de vivirlo, ¿no? O de aguantarlo, ¿no? Es cuando estamos sufriendo injusticia por parte de nuestro jefe o por parte de otra persona, y que nos acordemos de esto. Aquel que actúa con injusticia recibirá la paga del Señor, ¿no? Recibirá la paga de la injusticia que está haciendo. Entonces, recibirá la recompensa de la injusticia que está haciendo. Es decir, dejamos eso en las manos de Dios. Y nosotros buscamos seguir siendo íntegros, honestos y fieles en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Sirviendo a este jefe, aunque esté siendo injusto, sirviéndole con integridad, sabiendo que el Señor todo lo ve. Y un gran ejemplo, el más grande ejemplo, ¿no?, que hay en la palabra de alguien que vivió esto, no que su jefe estaba siendo injusto, sino que la gente que estaba a su alrededor estaba siendo injusta, fue Cristo Jesús, ¿no?
Cristo fue íntegro, sincero, honesto, diligente, aunque la gente le trató con injusticia, ¿no? Aunque le prendieron, le encarcelaron, le pegaron, le insultaron, aunque le llevaron a la muerte, le hicieron cargar su cruz, y literalmente cargar, ¿no? La madera que fue donde fue colgado, pero Él no culpó a nadie, Él no se excusó, Él no dijo, ay Dios Padre, no, mira lo que están haciendo conmigo. Él sabía que su Padre iba a hacer justicia. Y una de las cosas que yo creo que más conmueve nuestro corazón, es más difícil de mantenerse fiel al Señor, es cuando nos sentimos que la gente está siendo injusta con nosotros. Es muy difícil porque yo creo que en el fondo nos sentimos abandonados por Dios. Entonces, cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, queremos nosotros hacer las cosas, decir, si yo no hago, Dios no va a hacer nada, ¿no? Incluso ya he visto muchos cristianos quejarse de la vida que los impíos tienen, de gente que vive de manera tan desordenada, y dice, pero ¿cómo puede ser que Dios no haga nada? ¿No? Y hay salmos que hablan de esto, que el mismo salmista también estuvo así, pero luego al final del salmo que dice, yo vi después el final que ellos tienen. Entonces el Señor quiere que nos acordemos cuando recibimos injusticia, entender que esta injusticia no pasará desapercibida por nuestro Dios, sino que el Señor dará su paga. Y es mucho mejor de la que podamos dar nosotros, ¿no? Muchísimo, porque es justa y es perfecta. Amén. Amén. Entonces el Señor nos llama, hermanos, a honrar a Dios en todas nuestras relaciones, en todas las áreas de nuestras vidas, en todas nuestras acciones. En el lugar del trabajo, el Señor nos llama a ser diligentes. Busca que en el trabajo sepan que tú estás siendo diligente, que tú estás siendo fiel. No porque tú eres una buena persona, sino porque tú tienes principios en tu corazón, porque quieres honrar a Dios sobre todas las cosas. Es importante que ellos sepan, aunque ellos piensen así, bueno, esto es pobrecito, pobrecita, ¿no? Ella piensa así porque cree que hay un Dios. Que digan lo que digan, que piensen que lo que piensen, pero que sepan que tu actitud, tu honradez, tu integridad no te nace a ti, sino que es el Espíritu de Dios que obra en tu corazón. Es decir, yo hago esto porque soy cristiano, yo hago esto porque yo sé que hay un Dios que me mira a mí. Entonces quiero que sepas, jefe, ¿no? Jefa, quiero que sepas, tu compañero de trabajo, yo voy a buscar hacer lo mejor y las cosas lo mejor que yo puedo hacer, pero no yo porque yo soy buena persona, porque yo soy igual que cualquiera, pero hay un temor en mi corazón que Dios me está viendo. Incluso cuando tú, jefe, no me estás viendo, Dios me está viendo, entonces yo buscaré hacer siempre mi mejor. ¿Me entendéis? Porque cuando hacemos esto, cuando ponemos en palabras lo que es en nuestra vida, la verdad de nuestra vida, esto glorifica al Señor. Porque entonces la persona va a mirar y dice, es porque, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Muchos van a decir, es porque es muy religioso, es porque es muy religiosa, ¿no? Ellos van a interpretar de esta manera, pero aunque interpreten así, ellos van a saber que es porque hay algo que nos mueve. No nace de nuestro corazón, hay algo que nos mueve, lo que creemos que Dios nos está viendo, y esto honra al Señor. Amén. Entonces, la última exhortación habla ahora a los amos, a aquellos que son jefes sobre otras personas. Y dice, el Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y una de las explicaciones en nuestros días sería que si viviese, ¿no?, en uno de esos países que yo dije que aún contratan personas para trabajar, ¿no?, una señora que está ahí todo el rato en la casa, que hace parte de la dinámica familiar, Dios nos dice, o nos diría, no trates a esta persona con desprecio, porque se suelen hacer, hay mucha gente que lo hace, porque es una persona que necesita un trabajo, es una persona que no tiene calificaciones académicas para poder trabajar de otra cosa, es una persona que tiene necesidades, y hay gente que tiene la condición de pagar, piensa que es mejor.
¿no? Y entonces nosotros como cristianos no podemos tener esta misma actitud. La palabra nos dice, ¿no?, para entender que nosotros también tenemos un amo. ¿Y cómo nos trata Dios? ¿Cuál es el trato que Dios nos da como sus siervos? Él nos bendice, Él nos honra, Él nos anima, Él nos da palabras de amor, nos da palabras de compasión. ¿Cómo nos trata a Dios a nosotros? Entonces, así Él dice, de la misma manera que yo soy vuestro amo y os cuido así, también quiero que vosotros cuidéis a vuestros trabajadores, ¿no? Entonces, uno puede decir, pero pastor, esto es muy lógico, ¿no? Esto es muy lógico. Y sí, tienes razón, esto es muy lógico, pero aún siendo tan lógico, hay muchos cristianos que actúan igual que la gente del mundo en esta área. Son injustos y no son rectos con sus siervos. Se aprovechan de su necesidad, incluso les pagan menos de lo que es justo, porque esta es la tentación que uno que contrata tiene. Voy a aprovechar, ¿no?, que esta persona no tiene otra salida, le voy a pagar menos. Y así todos salen ganando. Pero ya sabemos que no todos salen ganando, ¿verdad? Esta no es la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice, sé recto y justo con tus siervos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, en el contexto laboral, si tú tienes un trabajador, una persona que está a tu cargo, ¿no?, si contratas a alguien para que te haga algún trabajo, no le pagues tratando de sacar provecho de la situación, de sacar ventaja sobre la situación. Págale lo que es justo. Porque eso honra al Señor. Y Dios nos ha llamado a honrar al Señor en todo lo que hacemos. Yo creo que a esta altura ya os habéis dado cuenta que es imposible vivir de esta manera sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Principalmente si nos recordamos todo el mensaje que hemos estado escuchando en Colosenses al principio de la carta, ¿no?, que habla que hemos sido escogidos en Cristo, hemos sido amados por Cristo, hemos sido redimidos y perdonados por Cristo, amados y santos en Él. No podemos llegar a vivir de esta manera si el Señor no nos ayuda. Necesitamos su ayuda. Entonces, que el Señor nos ayude a honrar a Cristo con nuestras vidas y con todo lo que hacemos. Y yo no sé si escuchando todas estas exhortaciones, ¿no?, y esto te suena una carga demasiado pesada para llevar. Y puede ser que en tu corazón aún hay una carga que tú no la tienes que llevar y la estás llevando, ¿no? Que puede ser que sea la carga de querer hacer la vida o tomar la vida espiritual de una manera carnal con tus propias fuerzas. Entonces yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo, aquel que prometió tomar nuestras cargas cuando Él dijo, venid a mí vosotros que estáis cargados, sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo, ¿no?, que es ligero, mi carga que es liviana, y os haré descansar. Entonces, entrega esta carga al Señor, entrega tu vida a Cristo, reconociendo tu pecado y corriendo a Él y reconociéndole a Él como tu único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra trae luz a nuestro corazón, trae luz a nuestras relaciones, trae luz en cómo podemos estar deshonrándote a ti, Señor, en nuestro matrimonio o en nuestra relación de padres e hijos o en nuestro trabajo. Y pedimos, Señor, perdón por las cosas que nos has mostrado, que hemos podido ver con claridad que te estamos deshonrando, que no estamos honrando tu nombre, Señor. Y pedimos
ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Llévanos a honrar tu nombre en todo lo que hacemos. Llévanos a honrarte, Señor, en todas las relaciones que tenemos, en todas las responsabilidades que tenemos. Imparte, Señor, este temor del Señor en nuestro corazón. Esto que fue profetizado, Señor, en el Antiguo Testamento, diciendo que tú romperías, quitarías el corazón de piedra y pondría en nosotros un corazón de carne. Hazlo, Señor. Pon tu temor en nuestro corazón para que cuando nadie nos está viendo, que te sigamos siendo fieles, Señor. Cuando nadie nos esté mirando, que nuestro corazón esté pegado al tuyo, Señor. Y estemos como Cristo estaba, Señor, con la misma disposición de corazón que Cristo tenía, de hacer tu voluntad, Señor. De vivir para hacer tu voluntad. Y en esas situaciones, Señor, que a veces podemos quedarnos enojados con nuestros padres o asustados con nuestros hijos o enfadados, Señor, con nuestros jefes o con nuestros trabajadores. Padre, pedimos, danos la gracia de ir y hablarte a ti, Señor, y escuchar lo que tú nos tienes que decir, Señor. De parar y decir, espera, voy a orar. Decir, Espíritu Santo de Dios, ¿qué me quieres enseñar en esta situación? Espíritu Santo de Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo hable con mi hijo ahora? ¿Cómo quieres que yo hable con mi hija ahora? ¿Cómo quieres que yo responda a esta demanda de mis padres? ¿Cómo quieres que yo responda a lo que me pide mi jefe? Padre, ayúdanos y danos la gracia, Señor, de temer a ti lo suficiente para parar y preguntarte a ti, Señor, y honrarte a ti. En primer lugar, escuchando tu voz, pidiendo tu consejo y también honrarte a ti, Señor, con lo que hacemos, con lo que actuamos después, Señor. Danos esta disposición de escucharte a ti y de obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, llévanos como hijos a honrar tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén.